Buenas noches. Hoy estamos reunidos para conversar de nuestro aprendizaje en psicología, introducción a la psicología. Estamos muy agradecidas de la Universidad UTE que nos ha facilitado y nos ha brindado una plataforma digital para seguir creciendo como seres humanos y profesionales. También le damos las gracias a nuestro facilitador Ramón, que ha sido una persona genial para instruirnos en este proceso de crecimiento y aprendizaje. Le queremos invitar a que pongan atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy estamos hablando de personalidad, teorías y pruebas. Nosotros nos sentimos felices de haber hecho esta investigación ardua, pero el 80% de lo que vamos a mostrar en este trabajo lo sacamos del libro Introducción a la Psicología. Nos parece un material buenísimo que nos describe las teorías, sus autores, cada uno de ellos con nombres exóticos para nuestro lenguaje, pero famosos para aquellos que están enamorados y les gusta la psicología. Veremos varios puntos del padre de la psicología, que es Freud, y de Carl Jung, pero también hablaremos de Maxwell y su pirámide, muy interesante. Cada uno de estos autores, y me falta Adele, cada uno de estos autores mostraron ciertos puntos bastante importantes para poder hablar de trastorno y personalidad. Y estos puntos están vinculados entre la teoría y las pruebas. Que vimos, ¿recuerdas, Lucero, cuando hablamos de las corrientes psicológicas? Sí, Entonces, recuerdo. en ese momento de la corriente psicológica, lo que hemos investigado, la teoría tiene muchísimo que ver. Lucero va a comenzar el trabajo hablándole del origen de la teoría, tiene unos puntos bastante interesantes, luego yo voy a continuar y así iremos interactuando lo más amigable posible y tratando de llevar esta información lo más simple, pero bien detallada. Que disfruten este momento. Gracias, Lucero. Es tu oportunidad de comenzar a mostrar nuestro conocimiento. Sí, muy buenas noches, gracias a ti, mi reina. Yo le voy a hablar sobre el origen de la teoría de la personalidad. La teoría juega un papel muy importante en la psicología de la personalidad. Muchas surgieron en ambientes clínicos a partir de esfuerzos para comprender y tratar las personas con problemas psicólogos. Entonces, Ajá. sí, vamos a seguir. Ahora quiero mostrar el PowerPoint para definir qué es la personalidad. En ocasiones las personas confunden personalidad con carácter, pero el carácter, que lo vamos a ver más adelante, está dentro de los rasgos de la personalidad. Entonces, el concepto de personalidad está desarrollado, proviene del término, a ver aquí, persona. La personalidad es el término que describe el conjunto de peculiaridades que posee un solo individuo. Entonces, por esta razón vamos a ir mostrando y viendo que el conjunto de nuestras acciones es lo que define quiénes somos y lo que nos da esta personalidad. Lucero, teníamos pautado hablar quiero ahora buscar, estamos todavía adaptando a lo técnico, de cuáles teorías nos colaboran con la personalidad. Voy a Sí, buscar Nadia. la imagen que que Ujú, tengo para ti. ujú. Agradecemos muchísimo este manejo de tecnología, entonces está un poquito más para adelante. Aquí está. ¿Cuáles son las teorías que tú viste que son las teorías principales Sí, que Nadia. integran a la personalidad? Sí, son cinco teorías de la personalidad, de las cuales son la teoría psicodinámica, la teoría humanista, la teoría cognitiva,
la teoría de rasgos y tipos y la teoría conductista. ¿Qué te gustó de lo que viste de cada una de esas teorías? Tengo algo que busqué y me pareció muy interesante sobre la teoría psicodinámica. El pensamiento psicodinámico, comenzando con lo escrito por Freud sobre psicoanálisis, ha atravesado cambios teóricos significativos en sus más de 100 años de existencia. A pesar de que algunos de los constructores teóricos de Freud han recibido apoyo empírico y se han mantenido importantes componentes de la teoría psicoanalítica psicodinámica. Otros han sido abandonados o actualizados a lo largo de los años como resultado de la acumulación de conocimiento y evidencia empírica. A mí me ha encantado y me ha parecido asombroso entender todos estos procesos de cómo se fueron formando la psicología y cada una de estas teorías. Aunque cada autor aportó algo, yo hoy, o sea, nosotras hoy vamos a mencionar a Freud, a Carl Jung, como decía, a Maxwell, a Herman, Y ¿cómo se? Recuérdame el nombre, por favor. Heather, Heather. Heather. Okay. Y Adele, yo creo que quienes más han influido en algunos temas son Freud y Carl Jung, que en la investigación decían que ellos eran muy amigos, pero Freud mantenía y sostenía la idea de que los niños nacen en blanco. Sin embargo, Carl Jung habló del inconsciente colectivo, de la genética, y en este momento, lo dejaré a investigación de ustedes, no recuerdo cuál de ellos fue el que dio el aporte con la contextura física que no está mencionado aquí en la parte de la personalidad. O sea, en este cuadro que estamos viendo aquí, no menciona, déjame ver, la consistencia física, la contextura física, porque hay quienes creen que los gorditos se manejan de una forma, los bajitos de una forma, pero vemos, como le mencionaba al principio, que el temperamento, el carácter y los rasgos son lo que determinan nuestra personalidad y estos se ven influenciados por la infancia que hayamos tenido, por la sociedad donde vivimos. Entonces, en los rasgos podemos ver, como está aquí, la responsabilidad, la sociabilidad, la amabilidad, apertura y la parte neurotísimos. Entonces, también le podríamos agregar la inteligencia, que es con la velocidad que se responde delante de una acción o una pregunta. Entonces, los rasgos se refieren a las características singulares que incluyen aspectos del temperamento, movimiento, adaptación, habilidad, valores. Puede pensar que un rasgo es una dimensión cognitiva que vincula dos disposiciones opuestas. Como resultado, tímido, extrovertido, alegre, podemos en ocasiones encontrar esas dimensiones opuestas en los rasgos. Navia, Esta parte, ajá, sí, disculpa el claro. que te interrumpa para seguir un guión de lo que ya tú dijiste anterior. Yo ahí con eso que tú dijiste me gustaría completarlo con algo que yo tengo, que son los instintos. Los instintos de la vida, como son el sexo, el hambre, la sed, que ayudan a las personas a sobrevivir y reproducirse. Como es probable que ella sepa, Freud puso, más, Freud puso mucha más atención al sexo que a cualquier otro instinto. Sin embargo, su
término instinto sexual es amplio y abarca una serie de impulsos corporales placenteros, incluyendo la succión y la eliminación de desechos. Freud asumía que cada uno de estos diferentes impulsos sexuales funcionaban en forma independiente durante la niñez, como tú dijiste anteriormente, pero que se funcionan en la pubertad para servir a la meta de la reproducción. Dos etapas de esta que pude buscar y ver es la etapa oral. Durante el primer año de vida, los bebés obtienen placer en lo principal, que es la boca, a través de la boca, babeando, entrándose cosas en la boca, mordiendo, cuando lo amamantan. Esos son, ahí ellos sienten placer. Y en la etapa anal, que es a lo largo de su segundo y tercer año, ellos sienten placer eh, mientras orinan, mientras defecan, etcétera. A mí, no sé si te pasó, bueno, nos pasó que estas descripciones son muy interesantes para poder entender cómo nos comportamos ahora cuando adultos. Entonces, esto era el punto que decía Freud y aquí justamente complementa genial con la parte del arquetipo, pues Carl Jung tenía un punto de vista, yo considero que agregado a lo que Freud había visto, pero donde discutían, como decíamos hace un rato, era que Freud decía en blanco. Venimos en blanco con este instinto sexual y Carl Jung decía no, venimos con un inconsciente colectivo. Cada quien nace con ese arquetipo que puede ser el arquetipo madre y ¿quiénes son los arquetipos madre? Quienes están constantemente cuidando, quienes se hacen responsables, de las condiciones familiares o de un amigo, quien quiere rediseñar la vida de una persona y quien es muy tierno. El arquetipo héroe es el que quiere resolver cualquier conflicto, quien quiere encontrar la solución a las cosas. El arquetipo anciano sabio es esa persona con un temple maduro, no importa la edad que tenga. No sé si se han fijado que en ocasiones encontramos niños con una capacidad de respuesta y una capacidad de responsabilidad. Y este es el arquetipo que Carl Jung hablaba, el anciano sabio. Y está el arquetipo niño, que es el extrovertido, el que hace chiste, el que quiere salir por ahí siempre a fiestar, el que se atreve a tirarse de los juegos más extremos. Y a medida que vamos escuchando estos arquetipos, me gustaría que ustedes piensen con cuál de ellos se sienten identificados. Lucero, ¿con cuál de estos arquetipos tú te sientes identificada? Eh, yo diría que como la madre. Excelente. O sea, y yo no sé si te ha pasado que con adquiriendo esta información, que Ujú. ahora uno empieza a mirar a la gente y empieza a decir, ay, pero mira, mi amiga tiene el arquetipo niño, o mi mamá tiene este arquetipo, mi papá tiene este arquetipo. Yo me identifico con esta propuesta de Freud. Pues ahora hablaremos un poquitín de las pruebas. Esta prueba, que es la de Rorschach, me parece genial y asombrosa, porque es donde el especialista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta que está trabajando con la persona, muestra esta imagen que no tiene una forma definida, que más bien parece una mancha caída en el centro de una hoja que se pegó y se abrió. Y cuando muestra esta hoja, le dice a la persona que ve ahí, y dependiendo de las cosas que la persona vaya diciendo, esto sirve para ir evaluando la personalidad, las condiciones que se encuentran, o sea, qué respuesta da. Aquí está el detalle. Otra prueba que también me parece muy interesante es la de la entrevista. Y la de la entrevista da la oportunidad de observar el lenguaje corporal de las personas.
cada quien cuenta su historia y su punto de vista con las historias, pero la entrevista también puede tener una particularidad y es que yo digo una palabra y tú terminas la oración. Como decir, si voy a la playa y tú dirías, Lucero. No sé, a disfrutar. Exacto, Algo entonces así. algo así. Entonces uno dice una frase, una palabra, una frase y la otra persona la comprende, la Ujú. completa. En la actualidad, investigando un poco, yo no quise, porque estamos tomándonos un buen tiempo en esto y quisimos ser lo más explícitas y breve posible, pero en la actualidad ya existen varias pruebas más, aparte de la que ya estamos hablando, la de la proyección, que me parece que tú tienes información sobre eso, ¿sí o no? Sí, porque aparte o sea, que ya habíamos hablado en clases anteriores. Sí. Ujú. Ujú. Exacto. Entonces, la pirámide de Maslow, que es muy conocida y siento que esta pirámide es muy usada en las actividades de superación personal, donde le explican a las personas que tenemos estas escalas de necesidades, donde está la parte fisiológica, que funciona automática, como aquella vez que hablamos del sistema endocrino, o sea, la respiración, el instinto sexual, el hambre, esas son cosas que uno ni siquiera la piensa, salen. La seguridad, entonces esa seguridad se convierte en física y en emocional, porque la seguridad también implica tener un techo, tener comida, y es un tema social en nuestro país. Quizás muchas personas no sienten que tienen un techo apropiado y en otros países se manejan un poco mejor y así sucesivamente. La seguridad familiar, la salud, estas cosas van en el segundo escalón de la pirámide de Maslow. Y la afiliación, esta me parece genial porque es selectiva. O sea, aquí tú eliges a quién se acerca a ti y tiene que ver con la amistad, el afecto y la intimidad sexual. Reconocimiento, nosotras antes de estar aquí hablábamos un poco de la autoestima, cómo nos gusta ser reconocidos, en ocasiones cómo nos sentimos mal si no somos apreciados de la forma que pensábamos que necesitábamos ser apreciados, o cómo alguien hace un comentario y nos podemos sentir ofendidos por el comentario que hicieron. Entonces, el reconocimiento es parte de este proceso de la personalidad. Esta última, yo escuché que hay gente que no se esmera por llegar ahí, por llegar a esta cumbre de la autorrealización. ¿Te gustaría aportar algo, Lucero, de la autorrealización? Eh, Veo que en esa, o sea, la podría leer y te pediría que me hiciera una breve explicación, Eh, porque, lo que estamos ajá, haciendo nosotras ahora, después de ser adulta, decidir ujú, estudiar, porque tú tienes un negocio que te sustenta. ajá, Y tú pudieras decir, bueno, voy a invertir en el negocio y no voy a invertir en mí, en crecimiento personal, aunque a veces el crecimiento del negocio para algunas personas puede ser autorrealización. ujú, Pero la autorrealización está combinada por este esfuerzo que ponemos para alcanzar metas que para nosotros es un poco más extraordinaria. Y cuando estas metas también están vinculadas hacia ayudar a otras personas, el placer es mayor. Yo recuerdo que tú decías que estudiabas psicología porque te gusta ayudar. Entonces, ajá, esta parte de sentirnos útil, de dejar un aporte social, es lo que nos pone esa medalla de
realización. En Realización. ocasiones tenemos personas que tienen una buena facturación económica, sin embargo no se sienten plenos ni complacidos. Vamos a dejar de compartir la pantalla, ya hemos terminado nuestro nuestra diapositiva, que ha sido un juego muy interesante y un esfuerzo muy grande que hemos puesto para llegar aquí. Entonces, hemos visto, y lo estábamos hablando en alguna de nuestras clases, que hay personas que pueden tener un buen ingreso económico, sin embargo, no son felices con lo que tienen. Entonces, esa autorrealización es la plenitud de que, como te acuerdas la película El despertar, era la que ¿Cuál? vimos en andragogía, Pero ¿cuál? era el despertar, me parece, que hablaba del atardecer, de cómo nos va cambiando la vida, algo así me parece que se llamaba. Esa película lleva a esa memoria de la autorrealización. Sí, porque hay, ¿sabe? Hay un sinnúmero de personas que es por eso también, como tú dices, que a veces se nos hace imposible alcanzar como ya estar ahí en la cúspide, porque a veces decimos como que, ¿sabes? Quizás a veces teniendo el tiempo o algo, o vamos a poner lo material, el dinero, y no queremos como educarnos, no queremos quizás seguir escalando y seguir conociendo más cosas simple y llanamente porque ok, ya yo tengo el dinero, estoy en una posición bien, no. Hay que seguir escalando, hay que seguir tú luchando, hay que seguir tú pensando y siempre queriendo si ya tú fuiste un ejemplo, doctora, eh, ¿sabes? No nada más, voy a quedar nada más siendo doctora, no, doctora en tal cosa, voy a ser, ¿te entiendes? Entonces, por eso entiendo de lo que me explicaste, que no podemos, o sea, se nos hace difícil llegar ahí a la cúspide. Sí, entonces eso queremos dejarle el deseo por la plenitud, el deseo de crecer, el autoconocimiento, ya que en ocasiones que todas estas mezclas de teoría, en ocasiones hacemos, o en la mayoría de los casos, hacemos lo que nuestros padres nos enseñaron a hacer y se eligen profesiones y se eligen acciones porque ha sido la vía por la que nos han guiado. Al ir conociendo todas estas teorías, nos podemos dar cuenta que somos seres integrales. Aquí vamos con la conclusión de nuestro tema. No hemos dado cuenta que somos seres integrales, que no venimos vacíos, pero que cada uno de estos autores médicos y psiquiatras han dejado un granito de arena para demostrar, en primer lugar, que la infancia y la gestación son procesos muy importantes que definen nuestra personalidad, que cuidar que los niños en cada una de sus etapas no se vean expuestos a estrés tóxicos, que creemos esta conciencia para que cuando sean adultos, porque una de las cosas que hablaba el inconsciente colectivo y la psique, que nuestro accionar viene de ese conjunto de actividades que hemos recibido, la sociedad en que vivimos, la familia con que nacemos, y definitivamente yo pienso que nuestra conceptura física también tiene un accionar delante de nuestra personalidad, porque nos puede hacer sentir tímidos o muy extrovertidos si nos consideramos lindos, feos, capaces o incapaces. Todo esto nos deja ver quiénes somos en la personalidad. Mientras tanto, nosotras, Pude, ¿sí? ajá, que discúlpame, que también te iba a decir que yo pude entender también de la personalidad, mientras yo leía y investigaba, que es como un conjunto de rasgos y cualidades en la persona. Es como en sus actos y valores que cada persona nos demuestra a diario. Eh, o sea, como todo lo que nos demuestran como al diario vivir en sus actos y valores,
como que ese conjunto de algunos rasgos que tengan, algunas cualidades, y pude entender que eso del tipo de personalidad abarca mucho, abarca Y muchas sí, y cosas. es sumamente interesante y es como el eslabón o uno de los eslabones principales de nuestra carrera de la psicología. Y cuando mencionaste eso, me acordé que en una de las lecturas que hablaba de Carl Jung dice que nosotros tenemos máscaras y que estas máscaras las presentamos dependiendo del lugar que nos encontramos. Y podría verse como que si somos hipócritas. Sin embargo, yo lo interpreté como un accionar de reconocer el espacio. Cuando Navia está trabajando con una madre, una clienta que está interactuando y conociendo, necesita mantener un lenguaje, un protocolo, un acercamiento, una distancia apropiada, diferente que cuando estoy hablando con Lucero, mi amiga, compañera de clase, que pudiera utilizar unas palabras más chabacana, el acercamiento es diferente, no pidiera disculpa o no dijera, mira, te voy a tocar. Entonces, uno entiende el lugar donde está y dependiendo de ese lugar donde está, pues así se comporta y así Carl Jung llamaba que el ser humano tenía varias y diferentes caretas. Les invitamos a nuestras compañeras y a nuestros, bueno, realmente en nuestro grupo nada más somos compañeras. Y en nuestro profesor ya sabemos que está muy actualizado. Esperamos, profe, o facilitador que haya quedado complacido con nuestro trabajo. Hasta aquí ha sido nuestra presentación el día de hoy, concluyendo que para hablar de personalidad necesitamos ver, o por lo menos yo concluyo diciendo que me considero ecléctica, que me gusta ver las diferentes corrientes y que cada una dio un aporte importante para determinar trastornos y mejorar actitudes. Le exhorto también a cada una de nuestras compañeras que en realidad a- eh, lean el tema, porque es un tema bastante extenso y es un tema que te enseña muchas cosas que quizá uno no entendía. O uno dice, la personalidad, sí, sí, tiene esta personalidad. No, es algo que viene, que uno tiene que buscar desde como tú dijiste, desde niño, de todo, ¿tú entiendes? Entonces me gustaría que ella puedan buscarlo y se documenten bien de lo que es la personalidad. Pues nosotras estamos felices de haber concluido esta etapa y este primer curso o primera materia de introducción a la psicología. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por estar con nosotros.